Mi corazón, mis amados hermanos, creyendo en lo que Dios va a hacer con nosotros. Estoy tomando el agua con la tapadera, ¿no? Lo que Dios va a hacer con nosotros este año que viene. Déjenme decirles de que son cosas muy especiales las que van a pasar, pero yo creo de que Dios quiere hacer algo con nosotros esta tarde. Quisiera hablarles sobre pedid y se os dará. Me dice amén. La Biblia establece, mis amados hermanos, algo muy claro en la cual el Señor dice de que muchas veces pedimos, pero pedimos mal. ¿Sí? Pedimos para satisfacer nuestros propios deseos, dice la Biblia, pero no pedimos la llenura de su Espíritu Santo. Por lo tanto, lo que hay que pedir para estos últimos tiempos es la llenura del Espíritu Santo. Toda aquella persona, siempre yo lo he dicho y lo he mencionado, toda aquella persona, todo aquel cristiano que no está lleno del Espíritu Santo, no va a poder resistir, en primer lugar, resistir las tentaciones del mundo, las pruebas del mundo y tampoco los ataques del adversario, que son cosas totalmente distintas, mis amados hermanos. A su vez, sabemos la parábola y conocemos la parábola de las vírgenes, de las 10 vírgenes. Aquella persona, aquel cristiano hijo de Dios que no tenga llena su lámpara de aceite, que es figura del Espíritu Santo, no puede conocer los tiempos de su visitación, de la visitación del amado. Me dice amén. Entonces yo quiero empezar dándoles a conocer lo que dice Mateo 7:7. Aquí vamos a ir viendo poco a poco todos estos aspectos, pero dice: pedid y se os dará. Continúa diciendo: buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Entonces yo quiero compartir lo que en primera instancia está: pedid y se os dará. Cuando habla de pedir, del griego 154, aiteo, si usted pudiera repetir conmigo, aiteo, significa, tiene varios significados, varias aplicaciones. Aquí habla demanda por algo debido, búsqueda por algo escondido, petición a manera de favor, significa una necesidad urgente, también significa aprender, preguntar, entender e inquirir. Entonces aquí vemos algo muy precioso, que si nosotros demandamos, miren pues qué tremendo es esto, porque demandar, obviamente, y redundando en su significado, significa pedir algo. Me dice amén. Pero aquí habla la palabra de Dios y dice pedir, pero dice no pidan todo lo que ustedes crean. ¿Por qué? Porque hay caminos que para el hombre, a su parecer, son buenos, pero su final es de perdición y es de muerte, dice la Biblia. Cuando vemos nosotros su significado aquí, en pedir dice: pidan, pero algo que es debido. Pidan algo que pueda estar escondido. Pidan algo para un favor. Pidan si tienen una necesidad urgente. Pidan para aprender. Pidan si tienen preguntas. Pidan si no entienden algo. Pidan para poder inquirir, investigar, profundizar en Dios. Entonces, si pedimos en base a estos significados, dice que el Señor nos dará. Y cuando habla de la palabra dar, del griego 13:25, didomi, significa conceder, confiar. Miren qué precioso es esto. Significa constituir, significa dejar, entregar, infundir, dar libertad, ofrecer. Miren qué tremendo es esto. Esto es precioso. Ofrecer, permitir, poner, presentar, procurar, producir, repartir y tener misericordia. Pero a mí lo que me llama la atención, mi amado hermano, en estos significados es que dar significa tener libertad. Era el ejemplo que yo les ponía a ustedes en determinado momento.
Que Dios no es como el ejemplo que le di aquella vez, en donde no creo que exista un padre así, hermano. Pero imagínese que le compre usted algo a un hijo suyo y que le diga: mira, mi hijo, yo te compré este juguete, ¿verdad? No por la Navidad, yo no se lo digo. Y que usted de repente le diga: pero lo voy a tener en esa vitrina. Te lo compré, pero no vayas a tocarlo, no vayas a jugarlo, no vayas a tomarlo. ¿Tendría libertad el hijo de poder disfrutar del juguete? No. Entonces aquí mire, pues Dios nos permite tener la libertad de disfrutar sus bendiciones si demandamos o le pedimos lo que es debido. ¿Me dice amén? ¿Y qué cree usted que significa algo que es debido? En la que esté de acuerdo Dios que lo que usted le está pidiendo es acorde a su voluntad. Pero a veces no pedimos así. A veces no pedimos según la voluntad de Dios, y por eso Dios no nos da lo que le pedimos. Yo sé que no hay muchos amenes porque no nos gusta que nos digan eso. ¿Me dice amén? Va. Entonces mire, pues algunos requisitos o algunos aspectos que Dios nos pide, que nos exige, que nos demanda a la hora de que nosotros le pidamos y Él nos pueda dar. Entonces mire, pues Mateo 7:11. Mire lo que dice la palabra de Dios. Mateo 7:11. Eso usted se lo sabe de memoria, lo ha declamado, lo ha cantado y hasta ha soñado con el versículo. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos, dice, dará buenas cosas. ¿Qué dice ahí? Dará buenas cosas. ¿Qué cosas da el Padre? A los que le pidan. Pero si usted se da cuenta, las cosas que Dios da son buenas cuando están acorde a su voluntad. Son buenas a los que se la pidan. Entonces, para que Dios nos dé, tenemos que primero pedir, pero pedir según lo que es bueno delante del Señor. Marcos 11:24 dice, mire pues, ¿cómo debemos pedir? ¿De qué manera debemos pedir? Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis, ¿qué dice ahí? ¿Cómo hay que pedir? Orando. ¿Cuál es la manera de pedirle al Señor? Orando. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces aquí se conjugan ciertos aspectos, pero yo quisiera tomar la palabra orando. Si le pedimos a Dios, tenemos que pedirle en oración. Tenemos que pedirle en oración, pero la oración no tiene que ser una oración llena de palabras vanas. Como el Señor habla y dice, no sean como los hipócritas, ¿verdad? Como los fariseos, los escribas, que con todas sus filacterias encima se exhiben y hacen oraciones extensas y dicen gracias Padre porque yo no soy como este pecador, y hacen y dicen un montón de cosas. Sino que nuestra oración debe ser una oración, para empezar, santa, agradable a Dios y según la guianza del Espíritu Santo. Entonces aquí, cuando habla de orar, del griego 43:36, proseumai significa orar a Dios, significa suplicar. Orar significa adorar. Miren qué significa orar. Adorar. Orar significa pedir. Entonces aquí dice, tomando el significado que más me llama a mí la atención, es, por tanto os digo, que todo lo que pidiereis a Dios, o lo que pidiereis adorando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces, alguien podrá decir, pastor, pero yo he estado orando y yo tengo fe, pero ¿por qué Dios no me ha contestado? ¿Por qué creen ustedes?
Yo lo acabo de decir en un principio. Porque probablemente no esté de acuerdo a la voluntad de Dios. Número uno. Número dos. Quizás sí esté de acuerdo a la voluntad de Dios, sin embargo, no se tiene la madurez, la capacidad aún de poder administrar la bendición que Dios nos va a dar. ¿Me dice amén? Yo sé que usted se conoce el ejemplo, pero se lo voy a repetir. Israel, ¿cómo salió de Egipto? Salió con oro y salió con plata. Y esa era una bendición de Dios para el pueblo de Israel. Pero como no, miren, 420 años estuvieron viviendo en esclavitud. ¿Sí? No sabían qué era tener billuyo. ¿Sabe qué es billuyo, verdad? En su idioma tan complejo, dinero. No sabían qué era tener oro, no sabían qué era tener plata, no sabían manejar la prosperidad en su vida. Por lo tanto, la utilizaron para maldición en sus vidas. Entonces aquí mire, pues, todo aquel que pide a Dios adorando, orando, tiene que creer lo que va a recibir lo que está pidiendo. ¿Y qué dice? Y os vendrá. Entonces mire, pues, características de cómo debemos pedir para que nuestra oración, nuestra petición sea según la voluntad de Dios. Y cuando estéis orando, oiga, cuando estéis orando, perdonad. Oiga lo que dice ahí, perdonad. Si tenéis algo contra uno o contra alguno, yo quiero que me preste atención. Y cuando estéis orando, aleluya, gloria a Dios, yo lloro, yo gimo, yo chillo, yo termino ronca de tanto orar. Mis ojos secos se me chupan, se me encogen y ya no miro mucho, ¿verdad? Perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Yo sé que usted quiere que Dios le responda. Yo sé que usted quiere que Dios le conceda las peticiones de su corazón. Pero para que nuestra oración sea oída, tiene que ser quitada de nuestra vida toda cuestión que a Dios no le agrade. Y perdóneme lo que le voy a decir, pero si hay alguien aquí que tiene algo así en su corazón y en su vida, pídale a Dios que le ayude a perdonar. Bueno, es necesario, hermanos, y le voy a decir por qué. Porque mientras más pase el tiempo, más nos acercamos a la venida del Señor. Y si el Señor nos encuentra peleando, ¿cree usted que nos vamos a ir con Él? ¿Ah? ¿Cree usted que nos vamos? ¿Cuántos creen que se van a ir con el Señor si está peleando con alguien? Amén. Levanten la mano. El que cree que el Señor se va a agradar de alguien que esté peleando con su hermano. Dígame, ¿se va a agradar? No. No se agrada. No se agrada de eso. Y mire, hermano, yo le voy a decir una cosa. Están pasando otra vez casi los 365 días, que creo vamos por los 300 y qué, y 18 días, algo así, ¿va? No, 300 qué, 50 y algo de días. Y hermano, no podemos continuar igual. Me disculpa, pero no podemos seguir viviendo igual. No podemos. ¿Y por qué lo digo? Porque hay personas que oran estando en contienda con su hermano, estando con conflictos en su corazón, y eso a Dios no le agrada, y eso tiene que ser sacado de nuestras vidas. ¿Me dice amén? Entonces, mire, pues, como habla de la oración, primero tiene que ser limpio nuestro corazón. ¿Por qué? Porque si así nosotros vamos a recibir lo que Dios nos da. Primera de Samuel 1:26. Y ella dijo: oh Señor mío,
vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. ¿Quién habla ahí? Ana. ¿Y Ana qué tenía en su corazón? Odiaba a Penina. Tal vez usted tenga un penino, una penina por ahí. Tal vez alguien tenga un penino por ahí. Y es necesario perdonar. Es necesario dejar en el altar de la oración, en el monte de la oración, toda ofensa, todo insulto, toda falta de perdón, toda contienda, toda división, todo pleito, toda amargura, toda discordia, toda maldición, toda disensión. Hay que dejar en el altar toda basura de veneno, de amargura y de odio que el enemigo ha desatado. ¿Está conmigo? Entonces viene Ana y recibió su promesa, pero dejó eso en el altar, basada en la oración. Y perdóneme lo que le voy a decir, pero debemos quitar de nuestras vidas la oración contaminada. Yo ya se lo he dicho en varias ocasiones. Tenemos que quitar de nuestro corazón, de nuestra vida, toda oración contaminada. ¿Cuál podría ser una oración contaminada? Ayúdenme. Pedir por que le pase a alguien más mal, algo malo. Va. Padre, yo te pido que a ese se lo chupe la bruja. Padre, yo te pido que le caiga un rey. O como hizo Saúl. ¿Qué hizo Saúl? Ayunó para matar a David. Mandó a ayunar a todos sus soldados con tal de matar a David. Entonces tenemos que quitar eso de nuestras vidas. Daniel 6:11, mire pues. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel. ¿Cómo hallaron a Daniel? Orando. ¿Cómo anhela el Señor encontrarte cuando Él venga? Orando. ¿Cómo anhela Dios hallar a la iglesia en los últimos tiempos? Ay, pastor, adornando el arbolito, poniendo el nacimiento, ¿Cómo quiere encontrar el Señor a la iglesia? Orando. ¿Ah? Orando. ¿Cómo quiere el Señor encontrarnos a nosotros? Orando. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Y sabemos que la consecuencia de su oración y de su petición fue respaldada por Dios. No hubo horno de fuego que lo detuviera. No hubo decreto de rey que lo detuviera. No hubo foso de leones que lo detuviera. No hubo enemigo que pudiera detener la oración de Daniel. Y entiéndase, enemigo material y enemigo espiritual, porque la oración de Daniel detuvo al príncipe de Persia que se oponía a su bendición y a su respuesta. Porque quizá en algún momento tú puedas tener opositores materiales y opositores espirituales para que Dios responda a tu oración. Y a veces desistimos en dejar de orar. Entonces aquí dice Lucas 3:21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, mire, esto es hermoso, hermano. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Oiga, y orando, el cielo se abrió. Aleluya. ¿Qué pasa cuando usted adora? ¿Qué pasa cuando adoramos? ¿Qué pasa cuando nosotros abrimos nuestros labios y con un corazón arrepentido, con un corazón contrito, adoramos y oramos al Señor? ¿Qué pasa? Se abren los cielos. Se abren los cielos. Hermano, le digo con todo mi corazón, aquí en medio de la adoración había una nube gloriosa. Hermano, la presencia de Dios está en este lugar. Está en este lugar. ¿Por qué? Porque si tú adoras a Dios en espíritu y en verdad, si tú oras al Señor con un corazón contrito y humillado, los cielos se te abren. Los cielos se te abren. Y quiere que le diga una cosa que el Señor me está poniendo en este momento en el corazón, que Jesús, incluso desde el momento en que ya tenía conocimiento, empezó a procesar el perdón hacia todos aquellos que iban a pedir su vida. Esto es impresionante. Esto es tremendo. Entonces dice, Jesús fue obediente, fue bautizado. Juan no quería bautizarlo.
Pero le dijo: es necesario que la palabra se cumpla. Lo bautizó. Cuando Jesús fue bautizado, dice que fue bautizado orando. Mire, esto es una perla. Entonces nos dice el Señor: cuando estén bautizando, en el proceso de bautismo, oren, estén orando. Esto es tremendo. Se bautizó Jesús, y mientras Él era bautizado, oraba, y mientras Él oraba, el cielo se abrió. Y una voz que dijo: este es mi Hijo, en el cual yo me complazco. Que los cielos se te abran cuando ores según la voluntad de Dios. Que los cielos se te abran los cielos. Y si se te ha opuesto el príncipe de Persia o cualquier enemigo espiritual, en el nombre de Jesús, ora, haz una convocatoria angelical y que el Señor pelee tu batalla y tu respuesta llegue, mi amado hermano. Entonces, mire, pues tenemos que pedir orando. Para pedir y que se nos dé orando, y que sea conforme a la voluntad de Dios. Entonces, Santiago 1:6. Si no me da tiempo a terminar hoy, termino el martes. Pero pidan con fe. ¿Qué dice ahí, hermano? Pero pidan con fe. ¿Cuántos tienen fe aquí? Levanten la mano y digan amén los que tienen fe. Amén. ¿Cuántos tienen fe? Amén. Los que no dicen amén no tienen fe. ¿Cuántos tienen fe? Amén. Bueno. Pero pidan con fe. ¿Qué significa fe? Del griego 4102, pistis, que significa persuasión, credibilidad, convicción. Pero mire qué tremendo es esto: convicción de la veracidad de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que Dios ha decretado para bendición de nosotros, para destrucción de nuestros enemigos, es cierto, es verdad. Entonces aquí dice que es la convicción de la veracidad de Dios. Perdónenme, pero aquí no es lo que diga tal... ¿cómo es que dicen? Lo que digan Nostradamus, Nostrademos y no nadamos, ¿va? Lo que digan los Simpson, lo que diga el chibolón la chibolona esta, no importa si miran la bola aquí, hermano, lo único que importa, lo único que tenemos que creer nosotros es lo que Dios y su palabra dicen. Entonces aquí dice de que fe es tener la convicción de la veracidad de Dios, de que Dios existe, de que Dios es real, de que Dios lo puede todo. Y dice acá, especialmente la confianza en Cristo para salvación. Fe es fidelidad y fe es gracia. Entonces dice acá, pero pidan con convicción, pidan con confianza, pidan porque Dios es fiel. O sea, aquí dice, no dudando. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces, mire, pues qué tremendo es esto. Porque hay algunos que oran y piden, pero dudan de lo que están pidiendo. Y así no se vale. En Dios no se vale. Me dice amén. Porque si usted está pidiendo, si usted está orándole al Señor y pidiéndole por algo, tiene que creer en la veracidad de que Dios puede hacerlo. Entonces viene Abraham y le dice al Señor: Padre, estoy triste. Prácticamente le dice, parafraseando, platicando con el Señor: ¿y por qué estás triste? Porque no tengo hijos, no tengo simiente, y el único heredero que tengo es mi siervo Eleazar. No puede ser posible que yo le deje todo lo que tú me has dado a mi siervo. ¿Qué le quiso decir a Abraham ahí? Dame por favor una herencia, dame por favor un hijo. Entonces viene el Señor, alimenta esa pequeña semilla de fe. Lo único que estaba esperando Dios en Abraham era que Abraham le pidiera al Señor con claridad lo que él necesitaba. Y tenemos
que nosotros hablar con el Señor, abrirle nuestra boca, en nuestro corazón y decirle: yo quiero esto, yo necesito esto. Entonces esto es tremendo, porque dice que cuando pidamos, lo pidamos con fe. ¿Eso qué quiere decir? No dudando nada. Pero está, por ejemplo, aquella mujer, ¿verdad? O aquel varón, o los dos pidiendo por los hijos, ¿va? Padre, yo te pido que cambies a mi muchacho, yo te pido que cambies a mi hijo, Padre. Padre, yo te lo pido, Señor. Y de repente, pum, el enemigo le tira un dardazo. Pero si ya viste que está igual, ese no cambia, ese no va a cambiar. Porque así trabaja el diablo, ¿va? Ese no va a cambiar, porque estás pidiendo por ese, no va a cambiar. Si le permite el cristiano ese tipo de dardos al diablo, va a dudar. Va a dudar. Es un ejemplo de lo que yo le digo, ¿verdad? Otra persona puede venir y decir: Padre, yo te pido que por favor, en ese examen de trabajo, en esa solicitud de trabajo que yo hice para este mes o esta semana, que me lo den, Señor. Pero si estás dudando y en algún momento: ay, pero es que yo no me siento capaz, pero es que yo siento que no puedo. Entonces está pidiendo, pero está dudando. ¿Me dice amén? Entonces mire lo que dice aquí Hebreos 11, 17 al 19. Mire, esta palabra a mí me alimenta, me llena de fe. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Mire pues, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Entonces mire pues, pensando, oiga, o sea, Abraham entregó a su hijo. ¿Está conmigo? Despiértese, por favor, no se me vaya a dormir. Habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada una descendencia, dice que Abraham lo entregó. ¿Pero por qué? Porque dice que Abraham, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, amado hermano, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. ¿Esto qué quiere decir? Que Abraham tenía la fe. Que Abraham, porque habla de palabra pensando, del griego 3049, logizomai, que significa estimar, atribuir, tener por cierto, concluir, considerar o tomar en cuenta. ¿Qué quiere decir esto? De que Abraham estimaba, tenía por cierto que iba a resucitar a Isaac. Miren qué tremendo es esto. Tenía eso en su mente. ¿Por qué? Porque la raíz de este griego logizomai viene, amado hermano, del griego logos, que es mensaje, que es decreto, que es la palabra misma de Dios, que es el mensaje de Dios. Entonces Abraham tenía tan plasmado el mensaje, la palabra de Dios en su mente, de tanto que él hablaba con Dios, de tanto que Dios le comunicaba, que él tenía, hermano, siempre en su mente que Dios iba a hacer algo maravilloso en cualquiera de sus circunstancias. En cualquiera de sus circunstancias. Entonces, cuando usted y yo pidamos con fe. Pidamos sabiendo que aún en su extremo Dios puede resucitar lo que ya está muerto. ¿Por qué? Porque sabemos que fe, dice en su significado, es la convicción de la verdad de Dios. Y la Biblia dice: si Dios prometió, Él lo hará. Y Dios dice: yo herí, pero también voy a sanar. Yo arrebaté, pero también voy a restituir. Y si Dios lo prometió, Él lo va a cumplir. Entonces esto es tremendo. Tenemos que pedir sin dudar. Pastor, pero mire, solo lo que me quedó de esa frase, de esa palabra, solo lo que te quedó, Dios va a hacer que se multiplique, que se levante y que sea restituido. Entonces mire qué tremendo es esto. Mateo 9, 27, 29. Pasando Jesús de ahí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? ¿Cuántos somos ciegos espiritualmente hablando, hermanos?
¿Cuántos creen que son ciegos espiritualmente hablando? Hermanos, ¿cuántos creemos que somos ciegos espiritualmente hablando? Yo necesito que Dios siga abriendo mi entendimiento. Amén. Yo necesito que Dios siga quitando toda ceguera espiritual en mi vida. Hermano, porque no hemos alcanzado a conocer la plenitud de Dios. Entonces aquí dice, los ciegos le dijeron, Señor, devuélvenos la vista, ten misericordia. ¿Y cuál es la pregunta que el Señor les hace? ¿Creéis que puedo hacer esto? Entonces ellos eran ciegos, pero no eran mudos. Y tenían la capacidad de hablar. Aunque no miraban, sabían que Jesús iba pasando. Y le gritaron a voz en cuello: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y miren lo que dice Jesús: ¿creéis que puedo hacer esto? La pregunta que el Señor te hace en este momento es: por eso que me has pedido, ese milagro que estás esperando, esa respuesta que estás esperando, ¿crees que puedo hacerlo? Amén. Ay, hermano, ese es su amén, discúlpeme. Gracias por los que lo dijeron, pero hay algunos que ni siquiera abren la boca para decir amén. Amén. Yo no sé, porque fe dice que es tener la convicción de la veracidad de Dios. Y desde ese punto nosotros tenemos que salir de la incredulidad. Hermanos, perdónenme, vuelvo a reiterar, vamos a iniciar un nuevo año, pero no debemos iniciarlo igual. Y usted dirá: ese pastor que molesta, que si no quiero abrir mi boca, ¿qué? Está bien, yo no lo puedo obligar. Pero hermano, la fe es a través de las obras. ¿Tienes fe? Muéstrame tus obras. No, pastor, es que yo digo amén introspectivamente, por dentro. ¿Qué hicieron estos ciegos? Gritaron, abrieron su boca. Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Entonces, en el nombre de Jesús, esta noche vamos a pedir algo: que Dios quite de nuestra mente y de nuestros ojos toda ceguera provocada por la mentira, provocada por el engaño, provocada por el pecado, provocada por el diablo, provocada por Satanás. En el nombre de Jesús, toda ceguera sea quitada en el nombre de Jesús, según su fe, según su disposición y según lo que usted crea. Dios le va a quitar toda ceguera. Y le voy a decir por qué. Porque la ceguera es figura de tinieblas. Me dice amén. Y las tinieblas son cobertura del desorden. Y en el desorden Dios no puede fructificar a nadie. A nadie. Entonces miren lo que dice Romanos 4, 18, 21 en relación a Abraham. Eso ya lo hemos mencionado en algún momento. Romanos 4, 18, 21. Hablando de Abraham, dice: él creyó. ¿Qué dice ahí? Él creyó en esperanza contra esperanza. A ver, ayúdeme a entender eso. ¿Qué significa eso para usted? ¿Qué es todo? Mi hermano, yo tengo una tía que en algún momento vino aquí, mi tía Connie. Hermano Sergio conoce ese testimonio de ellas. Tengo mi prima, hermano, que se hinchó por un tumor cancerígeno que tenía ella. Hermano, jamás dejaron de creerle a Dios, jamás dejaron de orarle al Señor. Y ella fue diagnosticada terminal, que ya no había esperanza para ella. Pero hasta el último momento en el que ella ya había firmado los documentos para entregar su cuerpo, amado hermano, a manera de que lo estudiaran los médicos, porque el fenómeno que se había dado en ella no era normal, y que los órganos que fueran útiles todavía ella los iba a donar. Ya había firmado el documento, hermano, aunque lo estuvieron pensando, pero ya firmó el documento. Pero hasta
hasta el último momento, en cuanto ella se subió a la camilla, mi prima se subió a la camilla, hermano, mi tía le dijo: no dejes de creer. Y el Señor le habló y le dijo: el Señor me habla y me dice que vayas de la mano alzada, levanta la mano y tómala, porque el Señor te ha tomado la mano, va a ir de la mano contigo al quirófano. Amén. Con un tumor mortal, con un tumor terminal, y ahí va a ser su último momento aparentemente. La metieron al quirófano, amado hermano, y se tardaron horas y horas y horas. Al final salieron los enfermeros, no salió el médico. Y los enfermeros le dijeron a mi tía: su hija está sana, no tiene nada, no sé qué pasó. Y el doctor, es que el doctor está tan confundido que no puede explicarle a usted lo que pasó, porque su hija está totalmente sana. Su hija no tiene nada, porque le creyeron hasta el último momento. Y dirá alguien: ¿dónde están los Elías? ¿Dónde están los Daniel? ¿Dónde están aquellos que creen? Están aquí, ahí está. Se llama Sergio, se llama Delia, se llama Wilson, se llama Sergio, se llama Ninette, se llama Hugo, se llama Daniel, nos llamamos nosotros porque somos hijos de la fe, por Abraham y por Cristo Jesús. Así que no hay milagro, no hay enfermedad, no hay, hermano, pecado, maldición o cualquier cosa que Dios no pueda cancelar en nuestras vidas. Lo importante es creer en esperanza contra esperanza. Que aunque el diablo te diga: estás perdido, estás muerto, no podés aquí, no podés allá, no te vas a levantar. Por eso dice que fe es tener la convicción de la verdad de Dios. Y la verdad de Dios es la que prevalece sobre cualquier palabra. Amén. No importa lo que el diablo diga, porque todo lo que el diablo dice es mentira, porque desde el principio es homicida y mentiroso, dice la Biblia. Todo lo que te pueda decir el diablo es mentira, es engaño, es falsedad. Hermano, todo lo que te diga el diablo, contrario a las promesas de Dios y lo que establece su palabra, es mentira. Es mentira. No le creas. Entonces dice: creyó en esperanza contra esperanza. Para llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe. Entonces, en este año que vamos a iniciar, hermano, en el nombre de Jesús, van a haber tunazos, van a haber dificultades, van a haber adversidades, van a haber ejércitos que quizás se vayan a levantar. Pero en el Salmo 27 David dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temeré mal alguno, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tú estás conmigo. Cuando mis enemigos y mis adversarios, amado hermano, dice David, quisieron comer mis carnes, destruir mi vida, ellos tropezaron y cayeron. ¿Por qué? Porque prevalece más el decreto de Dios, prevalecen más las armas de Dios, prevalece más el ejército de Dios que cualquiera que el enemigo quiera levantar contra ti. Eso es lo que importa, no lo que importa, hermano, no importa lo que diga el diablo. Vuelvo a repetirlo. O sea, que dice: no se debilitó en la fe. Que tu fe no se debilite, hermano. Que tu fe no se debilite. Que tu fe no se debilite por ver al hombre, por confiar en el hombre. Que tu fe no se debilite por las pruebas, por las adversidades y las batallas que puedas tener. Que no se debilite tu fe. Tampoco dice acá, hermano, al considerar que estaba ya como muerto, no se debilitó en la fe, siendo de casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó. Miren qué tremendo es esto. Creyó en esperanza contra esperanza. No se debilitó en la fe. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había
prometido. ¿Qué es lo que Dios te ha prometido? Solo tú lo sabrás. Pero Él es poderoso para cumplir sus promesas en tu vida. Él es poderoso para cumplir cada una de sus palabras en promesas para tu vida. Lo único que tenemos que hacer es no debilitarnos en la fe, no dudar, sino creer en esperanza contra esperanza. Aunque los noticieros digan el otro año que va a haber aquí, que va a haber allá, que va a estar difícil, que va a estar duro, amén, para el mundo. Amén. Pero usted y yo peregrinos somos. No somos de esta tierra, somos del cielo. Y nosotros dependemos de Dios. Que aunque, amado hermano, Samaria esté pasando hambruna, siempre va a haber una puerta de oportunidad que Dios va a utilizar para bendecirnos. Que aunque Sarepta esté pasando escasez, siempre va a haber harina, siempre va a haber aceite, siempre va a haber provisión para los que hemos creído en el Señor. Entonces, si tú vas a pedir, pide creyendo. Pide creyendo. Cancelamos toda incredulidad en el nombre de Jesús. Cancelamos toda duda en el nombre de Jesús. Entonces dice aquí, Salmo 10:7, otro punto importante cuando nosotros pidamos. El deseo de los humildes oíste. Oh Jehová, tú dispones su corazón y haces atento tu oído. ¿A quién presta atención el Señor? ¿Cuántos humildes hay aquí? Levanten la mano los humildes. Amén. El deseo de los humildes oíste. Amén. Es que a veces lo que no nos permite ser plenamente felices en Dios es el orgullo. Es el orgullo. Pastor, ¿cómo yo? Mire mi fisiquín, mire estos músculos, ¿cómo se van a doblar para orar? ¿Cómo? ¿Me voy a calambrar? ¿O voy a romper el piso por las rodillas de acero que tengo? No. Perdóneme, pero no, yo nada más de pie. Yo sé que Dios me oye de pie. Pero aquí, hermano, dice de que una de las posturas que debemos nosotros tener para orar es doblando rodillas. Doblando rodillas. Cuando habla de humilde, del hebreo 60:35, anab significa menesteroso, un necesitado específicamente en cuanto a la fe. Que carece, un humilde o un necesitado es alguien que carece de lo necesario para vivir o lo tiene con escasez. Yo no sé qué escasez espiritual alguien pueda estar viviendo. No me refiero a lo material, me refiero a la carencia de algo espiritual que necesita su alma. ¿Qué puede necesitar tu alma en este momento? Ay, pastor, si supiera mi alma ahorita. Eso me hace falta, pastor. Bien que me agarró el hilo, ¿verdad? La tortuguita, pastor, la tortuguita. Hermano, ¿de qué puede necesitar o qué carencia crees tú que pueda tener tu alma en este momento? Porque el humilde reconoce su necesidad. Y le voy a decir algo. Yo le voy a decir, le voy a dar un ejemplo. Viene Jacob y le dice al ángel del Señor: no te dejaré hasta que tú me bendigas. ¿Por qué? ¿Qué
tipo de relación tenía con su hermano Esaú? Me imagino que muy unida. Me imagino que muy unida. Entonces él le dijo al Señor: Padre, ya me cansé de que mi hermano me odie. Ya me cansé de sentirme perseguido por mi hermano. No te dejaré hasta que reviertas en mí esa maldición. Tenía la carencia del vacío de su hermano y quería que Dios la llenara. Y reconoció su necesidad como un menesteroso, carente de algo. Le dijo: lléname, satúrame de ti. No quiero que tú te vayas sin que llenes este vacío en mí y cambies y mudes los tiempos, porque mi necesidad, esa necesidad de poder abrazar a mi hermano una vez más, la tengo en mi corazón. Entonces, qué tremendo es esto, porque puedes tener todo lo material, pero tu alma puede tener carencias espirituales. Quizá tu carencia, amado hermano, pues no sé, es que tú fuiste criado, como diría aquella canción, ¿verdad? Fría como una estrella, ¿verdad? Mire, yo les soy honesto, a veces soy así, sino que se lo diga. Pero gracias a Dios el Señor me regaló a un hijo, ¿verdad? Porque a mí me ha costado, hermano, pero ella ha sido la miel que no me ha picado las muelas, sino que me ha llenado de su dulzura, y yo lo reconozco. Yo lo reconozco que es para este salero este azúcar, para este café agrio. Bendigo a Dios por la mujer que me ha dado. Amén. Porque a pesar de que yo estoy, mi amor, así es ella, y gracias a Dios por eso. Pero entonces, ¿qué necesidad puede tener tu alma? Quizá tienes tiempo de que tu esposo no te abrace, que tu esposa no te abrace. Tienes carencia de que tus hijos no los has abrazado, y ellos necesitan esa paternidad, esa maternidad, y necesita Dios llenarla, pero reconócelo con humildad. ¿Por qué? Porque dice: el deseo de los humildes oíste. Entonces dice Salmo 37:4: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué quiere decir eso? Enoc fue complaciente con Dios en todo, porque Dios se convirtió en su deleite. Venía el vecino, vos joven, y hermano, le recordaba el 10 de mayo a Enoc, y lo insultaban, y Enoc sacaba la escopeta, el machete, la espada, la lanza, cualquier cosa que tuvieran en ese tiempo, ¿eh? Y el Señor le decía: esto para las llamadas, tranquilo, mijo, tranquilo, yo estoy contigo. Y Enoc: padre, pero mira lo que me está haciendo, pero mira lo que me está diciendo. Sí, tranquilo, muy bien, lo que tú digas, Señor. Y se deleitaba en obedecer a Dios, y Dios le concedía los anhelos de su corazón, hasta el punto que se lo llevó. ¿Y que se lo llevó? Ay, hermano. Entonces dice 2 de Crónicas 33, 12, 13:
Mas luego que fue puesto en angustia, oiga lo que dice ahí esa palabra. Yo sé que quizá algunos pasaron por angustia este año. Mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios. ¿Qué hizo Manasés? Oró a Jehová su Dios. Órale a Jehová tu Dios. Perdón, no le ores a otra cosa que no sea el Señor. Perdón, mi amado hermano. No le ores a otra cosa que no sea el Señor. Solo hay un camino, solo hay una verdad: Jesucristo. No hay nadie más, fuera de Él nadie más. Entonces dice aquí: humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. ¿Cómo estaba Manasés? Humillado. ¿Delante de quién? Delante del Dios de sus padres. Y habiendo orado a Él, fue atendido. ¿Cómo fue atendida la oración de Manasés? Cuando se humilló. Cuando se humilló y reconoció a Dios, fue atendido. ¿Cuántos quisieran ser atendidos? Porque mire, pues es feo, hermano, cuando por ejemplo uno llama a alguien y nunca contesta. Es feo cuando uno manda un mensaje, hermano, un whatsappazo, y nunca contesta. Peor en grupo, hermano, uno escribe y no contesta. Hermano, qué feo es que uno vaya a buscar a alguien y no lo atiendan a uno. ¿Cómo se ha sentido usted en algún momento? ¿Cómo se ha sentido? Incómodo, es molesto, cae mal. Pero aquí Dios atiende a los humildes. A los humildes, perdóneme, hermano, pero es que hay unos que dicen: no, yo sí predico mejor. Eso lo he dicho siempre: predico mejor que ese hermano. Tengo más revelación. Si viera, mi revelación traspasa, hermano, la velocidad del sonido, hermano, traspasa el tiempo. Mi revelación traspasa los 3 cielos. Viene mi revelación. Así dicen algunos. Gracias a Dios no vinieron. Pero no hay humildad en su corazón. Y habiendo orado a Él, fue atendido, pues Dios oyó su oración. Pero mire qué precioso es esto. Y lo restauró. ¿Qué consecuencia tiene pedir, orar en humildad? Que es atendida nuestra oración. Y no solo eso, restaurados. ¿Quieren una restauración? Seamos humildes. Seamos humildes. Primero reconozcamos nuestros errores y Dios nos va a restaurar. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Entonces Santiago 4:10 dice: humillaos delante del Señor y Él los exaltará. ¿Cómo dice aquella cancioncita viejita, hermano? A ver, para aquellos que tienen discernimiento de mente, a ver qué canción es la que estoy pensando. Humíllense en la presencia del Señor. Esa canción es hermosa, hermano. Y Él los exaltará. Alto, muy alto, y Él los exaltará. Usted no se recuerda porque nunca la escuchó. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. ¿Cuántos quieren que Dios los levante? Amén. Humillémonos delante de Él. Salmo 113:7. Perdón, ¿cuánto tiempo llevo? 1 hora ya. 52. 52. Sí, porque no sé si me está haciendo aquí. Ya. Salmo 113:7. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. Lucas 14:11. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces termino con esto. Primera de Pedro 5:6. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere el tiempo. Aleluya.
Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos creen que el Señor vive? Amén. ¿Cuántos creen que Cristo vive? Amén. Gloria a Dios. Dile ofrenda de palmas al Señor con todo su corazón. Fuerte, hermano. Fuerte para el Señor con todo su corazón. Nos despedimos de las redes sociales en el nombre poderoso y maravilloso de Cristo Jesús.